fíjese que de momento, pues, yo creo que en todo el mundo, todos los países del mundo, pero aquí en Guatemala, de momento están prohibidas las reuniones así de grupo. Por ejemplo, las iglesias, que es lo primero que se da en reuniones. Por ejemplo, las iglesias que tenemos servicios, pongámosle que se abren las puertas entre semana, no puede llegar nadie ahora a la iglesia. A un domingo como hoy, por ejemplo, hoy domingo, bendecimos a todos los hermanos que están predicando la palabra y lo estamos haciendo a través de las redes sociales. Pero, por supuesto, el pueblo está oyendo palabra de Dios, ¿verdad? No podemos congregarnos, pero fíjese que con la ayuda del Señor, póngale que todo esto va a pasar y otra vez nos vamos a volver a reunir, ¿verdad? Ahí sí que es el Señor el que tiene el control de todas las cosas. Pero aquí quedó escrito en Hebreos 10:25, que dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Sí, dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el Señor? Por decirlo así, que hay pueblo de Dios como que se acomoda y ya no va a la iglesia, ya no quiere oír de Dios, ¿verdad? Entonces dice que lo que tenemos que hacer cuando vemos que alguien no va a la iglesia, dice, sino exhortándonos, ¿verdad? Que le digamos, mire hermano, usted no fue a la iglesia, mire, es necesario que vaya, así con amor, con cariño, decirle, mire, no deje de congregarse. Y el Señor agrega aquí, en la parte final del versículo de Hebreos 10:25, dice, y tanto más, dice, cuando veis que aquel día se acerca. Acuérdense que todo lo que está en la Biblia, especialmente los hijos de Dios, por misericordia, tenemos la mente de Cristo. Entonces, cuando está diciendo, ¿cuánto? Dice, y tanto más, la parte final de Hebreos 10:25, y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, nosotros rápidamente, ¿a qué entendemos que está diciendo cuando dice que aquel día se acerca? Sabemos que está hablando del rapto de la iglesia. Sabemos que la venida del Señor está pronto. Entonces, por eso dice, mire, no dejen de congregarse. Porque mire, como decimos, estos días nadie se ha congregado. Aquí tenemos como 3 meses de que nadie se congrega. Cuando pase todo esto, entonces usted sabe que las iglesias van a ser abiertas, el pueblo de Dios otra vez va a volver a llegar a la iglesia. Pero si usted ve algún hermano, alguna hermana que ya no quiere ir a la iglesia, exhórtelo y dígale, mira, no dejes de congregarte, porque Cristo viene. Es lo que está diciendo aquí, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Acuérdense que ahora, digamos, nuestra salvación, que ya la tenemos, el rapto de la iglesia está más cerca de cuando creímos. En Marcos 2:27, fíjese que aquí el Señor nos habla que el día de reposo, el Sabbat, el séptimo día, dice que el día sábado o descanso fue hecho para nuestro beneficio. Hermana Oralia, Marcos 2:27 y 2:28. Dice, también les digo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. Mire, aquí, acuérdese que el Señor, por misericordia, nos habla en su palabra y nos está diciendo claramente que el día de reposo
fue hecho por causa del hombre. Como diciendo aquí el Señor en su palabra, hizo el día de reposo para que el hombre descanse. Mire, fíjese que todo necesita un tiempo de descanso. Todo necesita. Por ejemplo, hay aparatos que están día y noche funcionando. Y hay un día que tienen que apagarlo por lo menos unas 24 horas para que descanse y otra vez empiece. Pero estamos hablando que esas son máquinas. Pero en el caso del hombre, aquí en Marcos 2:27, Dios está diciendo claramente, el día de reposo, dice Marcos 2:27. Él también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Ahora, fíjese que aquí está diciendo claramente que tenemos que tener un descanso, un reposo. Ahora, en este versículo Marcos 2:28, que leía la hermana Oralia, cuando dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día sábado, entonces, fíjese que por eso tenemos que entender la palabra, por eso la importancia de reunirnos. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra? Lo que está diciendo la palabra es que hoy nuestro reposo se llama Jesucristo. Entonces, para los que estamos en Jesucristo, estamos en un tiempo de reposo. Por eso dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ahora, dice, gloria a Dios, dice, 1 Juan 5:2, 3 y 4. Fíjense que cuando nos está hablando de toda la palabra, pero hablando de los 10 mandamientos, hablando de este cuarto mandamiento, en general de sus 10 mandamientos, el Señor nos está diciendo que sus mandamientos no son gravosos, que no son difíciles de obedecer, que no son una carga. Miren, los 10 mandamientos no son una carga para nosotros. En 1 Juan 5:2 nos dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. 1 Juan 5:3, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Mire, sus mandamientos no son una carga. Por ejemplo, ¿cree usted que para usted es pesado? ¿O es gravoso? ¿O que es difícil que después de una semana de trabajo vaya a la iglesia? ¿O que tiene que ir a la iglesia? Para usted es carga ir a la iglesia después de pasar una semana dura de trabajo, que tal vez hasta hizo horas extras. Pero aquí el Señor dice, en 1 Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son, ¿qué? Gravosos. Por ejemplo, ¿cuánta gente dice, es que yo amo a Dios, es que yo lo adoro, yo lo busco? Pero, ¿dónde se va a ver que usted ama a Dios? Se va a ver en la forma en que usted busca a Dios. Por eso dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Uno de sus mandamientos es, póngale que nos reunamos. Que nos reunamos. Voy a agarrar agüita. Gracias, hermanas, que aquí tenía agua. Dice, los mandamientos del Señor no son una carga para nosotros. Por eso, 1 Juan 5:4 dice, hermana Oralia, si lo tienes, 1 Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, fíjese que una de las victorias que el Señor nos ha dado, entonces, ¿cuál es? La fe.
usted dice, bueno, yo estoy cansado, estoy molido, esta semana me tocó duro y de paso que el jefe nos exigió trabajar más horas, hicimos extras. Pero como usted ama a Dios y tiene fe, usted dice, bueno, yo voy a ir a adorar al Señor, voy a buscar de Dios y después de ir a la iglesia voy a descansar un poquito. El asunto es no dejar de ir a la iglesia, no dejar de congregarse. Porque dice que eso nos beneficia. Ahora, fíjese que aunque estamos en un día de reposo, pero ¿por qué día de reposo? El día de reposo es que todavía falta alguien que entre a ese reposo. Pero solo leamos. Queda un día de reposo para salvación. Dice, porque en cierto lugar así, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Lo que leímos en Génesis. Ahora en Hebreos siempre 4:5 dice, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Hebreos 4:6 dice, por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Bueno, aquí, cuando usted ve este versículo, ¿qué es lo que estamos entendiendo? Estamos entendiendo que, por ejemplo, Dios cuando le habló al pueblo de Israel para que entraran a este reposo, o sea, a la obediencia de Dios. Pero muchos no obedecieron y se quedaron afuera. Ellos murieron en el desierto, los que no obedecieron. Entonces falta un día de reposo. Y ese día de reposo, ¿para quién es? Para el pueblo de Israel, para que entre todo Israel. Porque ahorita el día de reposo, Dios lo está desarrollando o se está desarrollando para la iglesia. Por eso es que hoy la iglesia tiene puerta abierta para todas las personas que quieran entrar y ser salvos. Por eso hoy está abierta la puerta de salvación. Por eso dice Hebreos 4:6, por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Entonces claramente se les dijo, les está diciendo Dios, mire, se les anunció a los de Israel, ellos no quisieron entrar, pero falta otro grupo de Israel y para ellos va a haber un día de reposo. Amén. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien. Entonces, aquí quisiera que viéramos Hebreos 4:7. Dice, otra vez, determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Versículo 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día. El versículo 9 dice, Hebreos 4:9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál es ese reposo? Entrar en Jesucristo. Entrar a Jesucristo. Y hay un pueblo del cual Dios tiene misericordia y va a abrir otro tiempo de reposo para que sean salvos. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja
y nuestras maldades nos llevaron como viento. Eso dice Isaías 64, 6. Mire, dice que todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces, si alguno nos conoce bien, es Dios. Él conoce la vida de cada uno, Él sabe cómo somos. Amén. Ya vamos a ir terminando. Que estos temas preciosos. Fíjese que, por ejemplo, uno puede decir, ¿será que físicamente el día sábado es el que me tengo que congregar? Mire, lo que está diciendo la Biblia y nos está enseñando es de que Jesucristo, como leímos, es el Señor del día sábado. Entonces, usted debe tener su día en especial para congregarse, para buscar de Dios. Por ejemplo, la iglesia evangélica, lo que hacemos es que nos reunimos, digamos que el primer día de la semana, que es el día domingo. ¿Pero por qué? Porque fíjese que ya estamos en Cristo Jesús. Por eso, si usted se habrá dado cuenta, usted ya lo sabe, que usted que es hijo de Dios, usted que es hija de Dios, usted sabe que la iglesia evangélica es la única que hace la invitación para que vengan a Jesucristo, para que se arrepientan, para que el perdido entre al reino de Dios. Y también se hace la invitación para el que se apartó de los caminos de Dios, que regrese a los caminos de Dios. Pero ya hoy nosotros no tenemos que guardar físicamente el día sábado, porque ya estamos en nuestro reposo, que es Jesucristo. Mire, por causa del tiempo, quiero leer unos versículos aquí rápidamente, solo para que miremos claramente que nuestro sábado hoy es Jesucristo. Por favor, quisiera que buscara Mateo 12. Vamos a leer, fíjese que solo lo voy a leer solo para ampliar lo que he platicado, especialmente que el Señor nos va a aclarar más lo que corresponde a lo que es el día sábado, ¿verdad? Porque nosotros como cristianos evangélicos no nos vamos a reunir los sábados, sino que cualquier día, puede ser un martes, un miércoles, un jueves, cualquier día. ¿Pero por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. Por ejemplo, aquí en Mateo 12:1, aquí vemos que el Señor Jesucristo es Señor del día sábado. Pero miremos cómo lo describe aquí el Señor. Hay un título en Mateo 12:1, solo lo voy a leer así rapidito por causa del tiempo. Dice, hay un título ahí, dice, los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Entonces, versículo 1, solo lo voy a leer rápido. Versículo 1, 12:1, Mateo 12:1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Pero el título dice que el Señor es el Dios del sábado. Sí, eso es lo que acabo de decir, que Jesucristo, yo puse un título ahí que dice Cristo es el Señor del sábado, que es Mateo 12:1-8. Ya después en la Biblia sí aparece un título que dice los discípulos recogen espigas en el día de reposo, ¿verdad? Pero yo puse ese título, que Cristo es el Señor del sábado, porque eso es lo que nos da a entender aquí el Señor, que Jesucristo es el Señor del día sábado. Entonces, versículo 1 nuevamente dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Versículo 2, voy rápido. Viéndolo los fariseos dijeron, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en día de reposo. Versículo 3, pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Mateo 12:4. ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición
Esto corresponde a la Santa Cena. Otro día lo vamos a ver. Que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Dice el versículo Mateo 12:5, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? En otra versión, en lugar de profanan, dice cómo en el templo trabajan, ¿verdad? Porque para ellos trabajar el día sábado era una profanación, como decir un pecado. Pero aquí les está diciendo el Señor Jesús a través de Mateo, ¿no habéis leído que los sacerdotes entraron al templo y profanaban, o sea, y trabajaban el día de reposo y son sin culpa? Porque acuérdense que cuando se escribió Mateo, por supuesto Jesucristo ya había venido a la tierra, y cuando se escribió Mateo, Cristo ya había ido al cielo, digamos, y quedó el Espíritu Santo, que Él es el mismo aquí con nosotros, nuestro Consolador, ¿verdad? Por eso en Mateo 12:6, aunque aquí les está hablando Jesús, ¿verdad? Jesús les está diciendo, Mateo 12:6, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Fíjese cómo Jesús le está diciendo, mire, uno mayor que el templo está aquí. Claro, si Él era el dueño y Él es nuestro sábado. Jesucristo es nuestro sábado. Por eso, como le digo, no podemos reunirnos exclusivamente un día. Pero, gracias a Dios, por razones del comercio, del trabajo, de las actividades, pues hay un día que no se trabaja, que es el sábado y el domingo. Y la iglesia ha optado por reunirse, la iglesia evangélica, por reunirse los días domingos. ¿Pero por qué el día domingo? Otro día lo vamos a estudiar. Porque el domingo fue el día en que Jesucristo resucitó, ¿verdad? Por eso en aquella ocasión dice que cuando llegaron a la tumba y fue el primer día de la semana, bueno, etcétera, ¿verdad? Pero la cosa es que la iglesia se reúne los domingos porque el Señor resucitó el primer día de la semana, que es el día domingo. Pero nuestro sábado es Jesucristo. Entonces, Mateo 12:6, que estábamos leyendo, dice, hablando a Jesucristo, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Mateo 12:7 dice, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, ¿verdad? Porque acuérdense que a veces dice, ¿por qué se reúnen ellos los sábados? ¿Por qué? Pero lo que pasa es que tenemos que entender que les falta luz. A nosotros también nos falta luz, pero le pedimos al Señor que nos enseñe, que nos diga. Por eso la importancia de reunirnos para estudiar la palabra, para que conozcamos qué es lo que dice Dios. Fíjese que Mateo 12:8 dice, Mateo 12:8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El Señor Jesucristo es el Señor del día de reposo. Gloria a Dios. En Mateo 12:5 también dice, ¿o no habéis leído en la ley? Dice, ¿o no habéis leído en la ley cómo el día de reposo? Sí, perdón, ya lo habíamos leído. Es que se me movió esto. Diapositiva 15. 7 también, 10. Ahorita voy a ir, gracias. Sí, estábamos en la diapositiva 16, Mateo 12:8. Ya lo habíamos leído, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Dice, fíjese que yo puse un título aquí. Usted ahorita no lo mira ahí, porque eso va a salir cuando ya lo pongamos en YouTube. No sé si va a salir en YouTube, porque aunque es pura Biblia lo que sale, pero si uno pone algún título como referencia, no sale. Posiblemente no va a salir este título que yo puse.
pero sí va a salir, por ejemplo, Romanos 3:19 y 3:20. Yo le puse a estos dos versículos, dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Fíjese que usted no sabe, por ejemplo, que irse contra la vía. Póngale, es una falta, por ejemplo. Pero si ponen un letrero dice no hay vía y uno se va, entonces rompió el, como le dijera yo, no obedeció la señal de tránsito, ¿va? Se fue contra la vía, pero vio el letrero. Pero si no hay letrero, no se sabe. Mire, yo no sabía que ahí no hay vía, no dice. Entonces, yo digo esto pues porque aquí yo puse, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:19 y 3:20. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya voy llegando. Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio de Dios. El 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, cuando hay leyes, la ley te dice, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. ¿Pero para qué? Para protegernos, para no fallarle a Dios. O sea que la ley lo que hace es que nos está señalando cuál es el pecado para que no caigamos. Voy a acelerar un poquito. Por eso, ya vamos a ir terminando. Déjenme unos 5 o 6 minutos. Yo puse un título aquí, dice en 1 Timoteo 1:9. No voy a leer todos los versículos porque puse 9, 10 y 11, pero usted lo puede anotar ahí. 1 Timoteo 1:9. Dice, la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Ahora, como dice 1 Timoteo 1:9, dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos, pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, etc. Ahí hay un gran listado, ¿verdad? Pero acuérdense que la ley, ¿qué es lo que hace? Nos orienta para agradar y obedecer a Dios. Bien, voy a parar ahí porque ya el tiempo se nos llegó. Entonces lo que podemos decir es que el día sábado, que hoy está vigente, es porque el sábado se llama Jesucristo. Por eso cuando empecé yo a platicar en este tema, leíamos que, por ejemplo, se recuerda que leemos Génesis 2:1 y 2, donde dice que fue el día en que fueron acabados de hacer los cielos y la tierra, porque Dios en el séptimo día que reposó, y ya ese día dejó de edificar, de construir y de hacer. Y entonces, a partir del séptimo día, digamos, Dios entró en un reposo. Y nosotros hoy estamos en ese reposo. Y ese reposo se llama Jesucristo. Por eso, mire la importancia de que recibamos a Jesucristo. Yo no sé si hay alguna persona que escuchó, que ha escuchado, que ha oído palabra de Dios, pero si quiere aceptar a Jesucristo. Mire, yo quisiera que cierre sus ojos, quiero sellar esta palabra y a la vez quiero hacer una invitación para aquel que no ha recibido a Cristo y para aquel que tal vez se salió de los caminos de Dios y que quiere regresar a los caminos de Dios. Yo quisiera que, por favor, cierre sus ojos y quisiera cantar una alabanza. Estamos ya en tiempo, pero vamos a cantar una alabanza y le vamos a decir a Él que nosotros no le daremos nuestro amor a nadie más que a Él. Cierre sus ojos
Gloria a Dios. No daré mi amor a nadie más que a Él. No daré mi amor a nadie más que a Él. No daré mi amor a nadie más. No daré mi amor a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más. Porque solo Él me puede comprender. No daré mi amor a nadie más que a Él. No daré mi amor a nadie más que a Él. No daré mi amor a nadie más. No daré mi amor a nadie más. Porque solo Él me puede comprender. Gracias, Señor. Mire, cantamos esta alabanza porque estamos convencidos que no podemos darle nuestro amor a nadie más, solo a Él. Y hoy, dentro de lo que hemos leído, hemos entendido un poquito más, porque poco a poco vamos entendiendo la palabra de Dios en la medida que la vayamos oyendo. Pero hemos entendido entonces que nuestro sábado es Jesucristo. Cuando obedecemos, cuando aceptamos a Cristo, estamos en nuestro sábado, y por eso sí es importante que nos reunamos, que tengamos un día para que vayamos a la casa de Dios para adorarlo y bendecirlo. Cerremos nuestros ojos. Quiero terminar, pero quiero hacer una invitación para aquel que quiera aceptar a Cristo y los que quieran regresar nuevamente a los caminos de Dios. Padre amado que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, te damos gracias por tu palabra estudiada esta mañana. Padre, te pedimos que tú selles especialmente todos los versículos que leímos, que tú amplíes en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, lo que hoy hemos leído y hemos estudiado. También ponemos en tus manos a aquellas personas que no te conocen y que hoy quieren aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Los que quieren entrar a ese sábado. Nuestro sábado es Jesucristo, porque ya leímos hoy que nuestro sábado es Jesucristo porque Él es el Señor del sábado. Gracias, Padre, por esas vidas que tú sabes dónde están y que te están recibiendo como Señor y Salvador. También, Señor, mira aquella persona, aquel hermano, aquella hermana que se salió de los caminos de Dios y que hoy ha decidido regresar a tu reino. Bendícelos, cuídalos, guárdalos. Gracias, Padre, por estos momentos y ayúdanos, Señor, para que no desmayemos y permítenos que permanezcamos siempre en nuestro sábado, que es Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, y sellamos tu palabra. Amén y amén. Y el pueblo del Señor dice, amén. Que Dios les bendiga. Amén. Ya para salir de esta transmisión, no está de más recordarles que aquí vamos a estar en vivo con la ayuda del Señor, si Él no ha venido, los días domingos a las 11:45. O sea, todos los domingos a las 12 menos cuarto. Por favor, conéctese aquí con nosotros y con la ayuda del Señor vamos a seguir estudiando la palabra del Señor. Llévenos en oración. Por favor, usted cuídese y especialmente guárdese para el Señor. Y siga orando por su país para que el Señor sane esta tierra o la tierra donde vivimos. Así que, le repito, nuestro nombre, aunque el nombre de la iglesia es Iglesia de Cristo Oasis, pero ahorita estamos en Facebook.
pero esto lo subimos a YouTube, y cuando lo subimos a YouTube aparecemos como Ministerios Oasis Internacional, ¿verdad? Así aparecemos en YouTube. Les amamos, les bendecimos. Recuerde que Jesucristo los ama y nosotros también. Dios les bendiga, feliz fin de semana y hasta pronto. Y el pueblo del Señor dice, amén. Dios les bendiga, hasta una próxima. Amén y amén. Y gracias por las personas que hoy nos estuvieron viendo. Me voy a acercar un poquito aquí. Amén. Bendecimos a Erwin Ramos, que nos está viendo allá donde está. Amén. Dios te bendiga, Erwin. Me acuerdo de tu persona. Dios te bendiga. Bendiciones. Ok. Saludos a tu esposa y a la familia. Dios te bendiga. Hasta una próxima. Adiós. Bye bye.